Presento un fraterno saludo y respetuoso al Tribunal Popular de los Pueblos, a los fiscales que hoy nos honran con su trabajo y con su presencia, y un saludo especial al padre Javier Giraldo por su vida y ejemplo. Relato sobre el genocidio político contra el Movimiento 19 de Abril y la Alianza Democrática M19 ante el Tribunal de los Pueblos. El Movimiento 19 de Abril M19 surgió a comienzos de la década del 70, cuando el país experimentaba prácticas hegemónicas en la política, como la imposición del pacto bipartidista llamado Frente Nacional, acuerdo de gobernabilidad entre los partidos conservador y liberal para repartirse el control del Estado a través de la alternancia de la presidencia y de la distribución burocrática del gobierno. La situación del país, a partir de la práctica de la llamada violencia con mayúscula, llevó a que dirigentes sociales venidos de diferentes vertientes políticas iniciaran formas asociativas La situación del país a partir de la práctica de la llamada violencia con mayúscula llevó a que dirigentes sociales venidos de diferentes vertientes políticas iniciaran formas asociativas para adelantar las propuestas y acciones frente a tal situación, como aquí ya se ha dicho. Es en ese contexto que se da el fraude electoral del 19 de abril de 1970. Ante la evidencia del fraude y en el ejercicio al derecho de rebelión, dirigentes sociales, jóvenes, universitarios, parlamentarios de la ANAPO y personas del común buscaron formas organizativas y acciones frente a dicha situación de hegemonía y exclusión, quienes, decididos a luchar por el respeto a la democracia y reafirmada como única opción la defensa armada, se constituyeron como Movimiento 19 de Abril M19. En relación al tema del genocidio político contra el M19, se puede observar una fecha y una acción como referencias. La expedición del draconiano Estatuto de Seguridad en septiembre de 1978 por el gobierno del presidente Turbay y el llamado robo del Cantón Norte, cuando el M19 sustrajo alrededor de 5.000 fusiles de un depósito de armas del ejército en Bogotá en diciembre del mismo año. A partir de este acontecimiento, centenares de personas sospechosas de ser miembros o simpatizantes del M19 o simplemente por ser familiares, amigos o simpatizantes, así como miembros de organizaciones sindicales o sociales, intelectuales, activistas de izquierda, entre otros, fueron detenidos y conducidos a instalaciones militares donde serían torturados. Otros tuvieron que abandonar el país, como por ejemplo el futuro premio Nobel Gabriel García Márquez. La práctica de la detención arbitraria y de la tortura fue masiva y sistemática. La consigna de las fuerzas militares de guerra, sin cuartel ni prisioneros, en violación flagrante del derecho internacional humanitario, fue una constante histórica del accionar de las fuerzas militares, como lo constataría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su visita INLOC realizada en Colombia en abril de 1980, así como por Amnistía Internacional, al señalar que estas prácticas, abro comillas, legales de retención administrativa y el juzgamiento de civiles por tribunales, entre otras, habían generado amedrantamiento de las organizaciones de oposición y movimientos sociales. Cierro comillas. Las fuerzas militares implementaron la desaparición forzada de miembros y simpatizantes del M19 y su ejecución extrajudicial, en violación flagrante del artículo 3º común de los convenios de Ginebra. Muchos combatientes del M19 puestos fuera de combate fueron asesinados una vez cautivos. Sus cadáveres fueron sepultados en fosas clandestinas por los militares. Según un informe del Ministerio de Defensa,
más de 60.000 personas fueron detenidas por militares durante el primer año de la administración Turbay Ayala. Varios detenidos fueron torturados hasta la muerte. El gobierno nacional y el M-19 suscribirían el 25 de agosto de 1964 un acuerdo de paz, comprometiéndose a un cese bilateral del fuego y a la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado. El Ejército Nacional durante este proceso de negociación lanzaría varios ataques de aniquilamiento. Poco antes de la firma de los acuerdos en Corinto, la policía asaltó la caravana de militantes que iban a la firma, hiriendo en esa emboscada a Carlos Pizarro y a varios de sus compañeros. Días antes, el 10 de agosto de 1984, cuando iba a posesionarse como directivo del Hospital San Juan de Dios en Bucaramanga, fue asesinado Carlos Toledo Plata, dirigente y cofundador del movimiento M-19, médico de profesión y quien varios años había sido parlamentario anapista. Igualmente, Antonio Navarro Wolf, dirigente de la Comisión de Diálogo, y varios de sus compañeros fueron víctimas de un atentado en Cali. Tras la ruptura de las negociaciones de paz, luego de los trágicos sucesos de la demanda armada interpuesta por el M-19 y la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército en Bogotá el 6 y 7 de noviembre del 85, la ofensiva del Ejército Nacional y del Estado contra el M-19 arreció. La tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se convirtieron en los instrumentos predilectos. El manual de instrucción para el Ejército, denominado, comillas, conozcamos a nuestro enemigo, distribuido en diciembre del 85 por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, incluyó expresamente al M-19 dentro de los enemigos a aniquilar. Asimismo, pobladores de las regiones donde el M-19 tenía presencia, miembros de organizaciones sociales y sindicales considerados simpatizantes, se convirtieron en blanco de la acción criminal del Estado en contubernio con grupos paramilitares como el MAS. Varios de los líderes y miembros del M-19 fueron desaparecidos y ejecutados fuera de combate. Sobre lo anterior, vale la pena anotar que la ofensiva de las fuerzas de seguridad del Estado no solo fue contra los militantes del M-19, también sufrieron esta alevosía las poblaciones en donde este grupo hacía presencia. Basta, por cuestiones de tiempo, mencionar un par de ejemplos. En el Caquetá, una demencial represión contra los campesinos. En Yumbo, por ejemplo, contra la juventud, que era acusada y reprimida como si fueran todos miembros del M-19. En San Alberto Cesar, el Movimiento de Acción Comunitaria MAC, considerado por el Ejército como una creación del M-19, el que obtendría la alcaldía y 3 concejales en las elecciones del 92, sería exterminado por grupos paramilitares. No referir a sectores sociales, sindicatos, movimientos juveniles, barriadas como el Sur Oriente en Bogotá y Agua Blanca y Siloé en Cali, y en muchas poblaciones y territorios de Colombia y más allá de las fronteras, no es un olvido, es respeto por este espacio. En el texto que entregamos al Tribunal Permanente de los Pueblos hay un listado. A comienzos del 89, el gobierno del presidente Barco entabló negociaciones con el M-19. Las fuerzas militares se opondrían a este proceso desde su principio. Durante el proceso de negociación que se desarrolló en un cabildo indígena del Cauca, varios militantes fueron desaparecidos. En 1990, el gobierno de Virgilio Barco firmó un acuerdo de paz con el M-19, y aunque este desmovilizó sus estructuras militares, en el marco del acuerdo y se constituyó en la ADM-19 partido político, el exterminio no cesó. Debo anunciar un listado de casos de asesinato y desaparición forzada cometidos entre abril del 90 y el 2002 que entregamos al tribunal. Creemos, finalmente, que en este campo de la defensa de la vida y de la verdad, de los derechos humanos, del perdón y de la reconciliación, la lucha y el compromiso continúan.
Y como un sencillo y sentido aporte desde la experiencia del M-19 en este recorrido de más de 30 años defendiendo la decisión tomada, vale la pena recordar el ofrecimiento que hizo el M como contribución a la solución negociada al conflicto colombiano en 1989, como apuesta por la vida, por la reconciliación y por la paz de Colombia. Fue la decisión de dejar las armas, dicha disposición que aún seguimos defendiendo. Y al convertirse en movimiento político legal, convocar al país a la construcción de la democracia plena. Posteriormente, superado la agresión e intimidación y provocación por la muerte de Carlos Pizarro a solo 40 días de su desmovilización, decidimos seguir cumpliendo la palabra empeñada, participar en la Constitución Política del 91 como un primario manual de convivencia hacia la reconciliación. Así pues, en estos empeños continuamos vinculados la mayoría es combatientes y amigos del M-19, haciendo realidad la consigna de hacer hasta lo imposible por la paz. Movimiento 19 de abril, M-19, Bogotá, marzo 26 del 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio, por tu intervención. Le damos la palabra a Cristian Delgado, quien va a presentar el caso de la Marcha Patriótica. Buenos días para todos, para todas y para todes. Un saludo a los honorables jueces y juezas y fiscales de